Siempre me gusta cuando suceden cosas, por ejemplo, eso que están viendo ahí, Sí, que ahora nos vas a contar. ¿Qué? ¿A vos también te a gusta? mí me gustó. ¿Te gustó? ¿Qué pasó? ¿Estaba todavía un poco fresco o no? Y simplemente lo pisó un gigante y lo rompió. No, fue en la inauguración y alguien se puso a bailar. A bailar. Claro. Yo justo te dije que vos tenías que bailar Claro, el lado de los cisnes. estaba dentro de las No, posibilidades. dentro de las posibilidades, claro, me gusta. Me gusta porque nos vamos a subir acá y voy a sentir como, esta es parte de la obra, ¿no? Ahora nos vas a contar, pero como esas películas, viste, de gángster, donde les dejan a los tipos los pies en el cemento y después los tiran de cabeza porque hicieron, ¿no? No está fresco, no. No, Todavía no. no, ya lleva 2 semanas más o menos. 2 semanas, mira. Preséntate, por favor. Cristian Maturana es mi nombre. Soy artista visual con formación de fotógrafo, pero ahora ya me he dedicado a otras cosas. En realidad la fotografía la tengo, me hago entregada. Mira, ahí tenés unos videos, mostrame, charlemos sobre la obra, pero veo que tenés como distintos soportes, bastante, nada, blanco y negro muy viejo, uno un poco color de los primeros, como distintas situaciones de tecnologías ya que no se usan tanto, como parte de tu obra que estás mostrando acá. Sí, lo que pasa es que la obra trata sobre la desaparición de una palabra, ¿ya? Y una palabra bien significativa en términos políticos, que es obrero. En el año 74, en enero del 74, a pocos meses de haber iniciado la dictadura de Pinochet, él la prohibió. Prohibió la palabra obrero. Prohibió la palabra. En realidad prohibió 3 palabras. Prohibió obrero, pueblo y compañero. Y las reservó para usos oficiales. O sea, ellos después se atribuían la figura del pueblo para sí. En Latinoamérica nos han pasado cosas totalmente, ¿no? Irreales y fuera de la lógica del mundo, pero no se me ha ocurrido que alguien prohibiera una palabra y que era como, bueno, raro. Ahora se prohibieron esas 3 palabras y también prohibió instrumentos musicales. El charango, la quena y la zampoña fueron prohibidos. Sí, bueno, la quena todos sabemos que es un instrumento totalmente subversivo, ¿no? Es como Claro. terrible. Sí. Con los sonidos de la quena se pueden derrocar gobiernos enteros, inclusive. Sí. Una cosa de locos total. Bien. Bueno, contame, la palabra obrero entonces fue prohibida y ¿qué pasaba con la gente, con la historia de eso? O sea, los que eran obreros, ¿qué pasaba? ¿Cómo se nombraban? ¿No era como clandestino la profesión? ¿Qué empezó a pasar con O sea, esa la época? profesión no se volvió clandestina. No, de la denominación, digo, de la profesión, claro. Lo que buscaba en realidad era más bien como quitar la identificación de la palabra. Y es un fenómeno que, bueno, empieza con ese antecedente de ser prohibido, pero luego ya en los 80 es eliminada del Código del Trabajo, ¿ya? El Código del Trabajo, por ejemplo, establecía 2 categorías de personas, digamos, laborantes, que eran los obreros y los empleados. Y los empleados eran aquellos que en el ejercicio de sus funciones hacían uso del intelecto. Y presentaba que el obrero era no quien pensaba, sino que solamente la fuerza. Ponía la fuerza física, claro. Claro. Pero estas 2 figuras se eliminan y se reemplazan por la figura de trabajador. Bien. Y así de un montón de leyes de ahí en adelante. Incluso la última transformación entró en rigor este año, donde ya también hacen esa misma, eliminar esa diferencia entre obrero y empleado y transformarlo en trabajadores. ¿Vos hiciste alguna investigación histórica de esto? ¿Qué pasaba con la gente? Porque veo que acá tenés como, yo no sabía nada de la historia de esto, estás como, ¿no?, construyendo la palabra obrero en un material que los obreros usan, que es un cemento, tatuada, bordada, como desde muchos lugares, ¿no? Claro. ¿Qué hacía la gente en ese momento cuando vos eras, no sé, albañil y de repente decían, no existe más la palabra obrero? ¿Qué pasaba como reacción? O sea, con la ocupación y digamos el ejercicio de las funciones, nada. Pero la idea era como quizás quitar el término en un sentido como identitario, que ya no hubiesen asociaciones de obreros, por ejemplo. Bueno, Claro. no les iban a dar igual, pero era más bien quitarle eso. Ahora, ese reemplazo por la palabra trabajador no es solo un detalle, aunque quizás en las últimas modificaciones tiene una connotación como más beneficiosa, en el sentido que quita diferencias entre las personas para tratarlos a todos por igual. Pero en un sentido, si nosotros lo tomamos como en un sentido semántico, la palabra trabajo es una palabra bien fuerte, porque trabajo proviene de un vocablo en latín que es tripalium, que es un elemento de tortura. Entonces, el trabajo siempre tiene que ver con esta cosa como de el mandato, ¿no?
Algo que alguien hace solo porque otro le está pagando o lo está obligando en todo caso, digo, pero no por propia voluntad, básicamente. Es decir, dice que la obra es algo que apela a una libertad personal de hacerla. Entonces, claro, la denominación, digamos, de trabajadores que no hacen trabajo obrero hace una obra, también se ve afectado como en el sentido de qué es lo que se está haciendo, bajo qué libertad se está haciendo. Entonces, ahí también viene como un volver a levantar la palabra, pero también desde una identificación. Digamos, yo como artista hago obras, por lo tanto soy obrero. Claro. No un trabajador del arte. Pero igual está prohibido que seas obrero, así que es como... Claro, no existe. Dice, no existe. Entonces, es que sos como el hombre invisible que manejaba el subte en el que vine recién, el metro, ¿Ya? que viene solo, entonces lo maneja el hombre invisible. Bueno, lo tuyo es medio parecido, ¿no? Claro. Es como, vamos acá arriba, entonces, me gusta la situación esta de obra, qué locura. Bien, contame, lo que charlaba con él, con el director recién de la galería, esta decisión de tener la galería en un espacio totalmente periférico, fuera de esa zona súper paqueta y coqueta y llena de gente rica, donde están normalmente las otras galerías. Supongo que eso influyó mucho también esto es un site específico, ¿no? Claro. En una galería en la periferia, tu pensamiento de por qué esta obra tuvo que ver seguramente con eso. Sí. Bueno, sí, esta galería a mí siempre me llama mucho la atención porque, claro, el emplazamiento de la galería es un gesto político. Total. Absoluto. Entonces, claro, si había que pensar en una galería para poder hacer esto, esta era ideal. Claro. Para que suene aparte auténtico y no un gesto como, ¿no? Irónico casi de ir a una mega galería donde van gente rica a tomar champagne y que esté la cosa de obrero entre medio de esa gente que es como una Además, diferencia. tiene una cuestión muy bien articulada con el entorno. Con el barrio, claro. Claro, aquí la gente de aquí mismo, que normalmente son gente que está ligada A la construcción y a este tipo de trabajos, claro. Mira, Mm. ¿cómo fue esa recepción? En la inauguración supongo que vinieron coleccionistas y prensa y tal, pero aparte tuviste contacto con la gente que vive alrededor y que por el tipo es el que fabrica una casa y es un obrero literalmente y viene a ver esto que dice obrero y por ahí cómo interactúa con vos, ¿no? Con ese pensamiento. O sea, claro, llegó harta gente y dentro de la gente que llegó se acercaba, bueno, además que se acercaba mucho a conversar, es una cuestión que no se ve normalmente en la galería cuando uno inaugura algo y uno no es conocido por los asistentes, nadie te habla. Claro. Pero sí, acá se acerca mucha gente a conversar, se da cuenta como un poco de cómo se articula el espacio con los visitantes. ¿Y cómo era esa interacción? ¿Cómo tomaba la gente esta cosa que lo que para ellos es habitual, que es ser un operario, un obrero, un trabajador, esté convertido en obra de arte por alguien que sos vos, que sos otro obrero, trabajador, operario, desde otro lado, y que eso esté reflejado como una obra, ¿no? Como en el medio donde ellos viven también. Bueno, opera también harto desde la sorpresa, la reacción, porque, como te decía, cuando te comentaba de que la palabra fue prohibida, es casi como una anécdota, porque claro, en el fondo una palabra nunca va a poder ser eliminada por un decreto, pero claro, es una curiosidad casi chistosa. Sí, un universo de García Márquez en el que estamos todos en Latinoamérica envueltos en lo cotidiano, ¿no? Esa locura. Y total, mira. ¿Vos tenés aparte de relación con galerías comerciales? ¿Vendés tu obra? ¿Estás como parte del staff de alguna galería o trabajás así como independiente? No, trabajo como independiente. Yo tengo problemas con ese tema de las relaciones comerciales con galerías de arte. ¿No? ¿Trataste ya? ¿Estuviste en algunas? No, nunca he tratado. De hecho, nunca. Me lo prohibiste la palabra galería vos. Está bueno. No, designé, o sea, en algún minuto cuando estaba como recién empezando, no sé qué puedo decir que ya he llegado en alguna parte, no sé, pero hace un tiempo como que me autoimpuse el designar como o el definir mis ingresos relativos como a la supervivencia desde otras áreas. Por ejemplo. Y no vender en algún minuto la obra porque le tengo mucho miedo al encargo. ¿No vendés obra? No. ¿Nunca vendiste? No, nunca vendí. Le tengo miedo al encargo en el sentido que siento que si en algún minuto vendo voy a estar pensando en qué es lo que se vende. Entonces... O qué es lo que no se vende, ¿no? Claro, y eso te condiciona todo. Siento como que quitaría mucha libertad al proceso, que es lo que me interesa, y claro, empezaría a ser un trabajador más que un obrero. Entonces, claro. Decidido como no, vivo de otra cosa. ¿Qué haces normalmente para vivir? ¿De qué trabajas? He hecho hartas cosas. Ahora actualmente hago docencia en una escuela de fotografía, en 2 escuelas de fotografía de la quinta región. Y tengo un taller en el cual imprimo y enmarco
fotografías principalmente. Mira. Hago servicios para fotografía. Claro, está bueno. En las obras sos vos el que fue tatuado, el que bordó todo. ¿El tatuaje lo tenés? No, el tatuaje, sí, está hecho sobre mí. Mira. Bueno, el tatuador es un amigo artista. Eso es importante porque estas acciones, para poder relacionarlas con el término obrero, tenían que ser obras y no trabajos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en el caso del bordado, no es un bordado que se encarga como una cuestión industrial, ¿ya? Sino que yo ¿Aprendiste vos a bordar? Yo invito a una amiga que es bordadora. Bien. Y que su obra está hecha siempre en esos códigos. Entonces le digo, mira, necesito la obra, digamos, más bien necesita ser bordada sobre un overol, pero o mameluco, que sí. no estamos en esa palabra. Ven que vamos allá a recorrer claro, la trama. La trama del punto y todas esas cosas que forman parte de los pues son unos puntos obra, muy raros, claro, mira. Es parte de la obra de ella, de Marines Galecio. Mira. El tatuaje es ¿Tenías algún otro tatuaje hecho o ese es el único? Tenías. Otro par, pero pequeño. Mira. De hace mucho tiempo, de hace como 20 años, más de 20 años. ¿Y cómo fue la percepción de meter una obra tuya en tu propio cuerpo como una cosa bastante intensa y que no puedes sacar, ¿no? Si tú te arranques la piel, cosa que no es muy recomendable. ¿Tiene alguna implicancia extra para vos? ¿Seguís pensando en que llevas eso para siempre y significa algo? Es como casi una marca, ¿no? De esas como sí, importante. Sí, eso quizá como que forma parte como de una segunda una segunda capa de lectura, claro. O de un segundo paso mira. dentro de esa primera decisión de apartar la obra del capital. Entonces, si en algún minuto yo hace 20 años decidí no vender, bueno, ahora como que lo reafirmo, es como, para mí funciona desde ese nivel y además como un término como de identificación frente a los demás. Claro, porque vas marcado, dice obrero, ¿no? Es como una cosa muy fuerte. Claro, y además bajo la lógica de poder decir yo soy un obrero porque hago obras, también se amplía, porque también el término obrero está muy caricaturizado, ¿cierto? O sea, obrero es casi como quien trabaja en la construcción, claro. Nada más. Pero si lo ampliamos al carácter de quien hace obras, ya hay escritores. Sí, claro, sí. Esta parte de construcción tan de obrero, ¿la hiciste vos también, el cemento? Yo ayudé más bien, porque la persona que lo hizo es un obrero de acá de la zona, Manuel Salvo se llama, junto con dos ayudantes que tuvo. Y un tercer ayudante que fui yo. Claro. Me relacioné con la albañilería, no en este nivel, pero reparando veredas. Ahí sí, reparabas veredas y ponías la palabra obrero en la reparación. Mirá, sí. Veredas que veías rotas porque sí, nadie se enteraba, ibas con un fratacho, cemento y la reparabas, la ponías sobre y te ibas. Claro. Mirá, acá en la ciudad de Chile, en Santiago. En Valparaíso. Valparaíso. Sí. Claro, pues vos sos de Valparaíso, me dijo el que venías. Sí, para eso, claro. Mirá. Estoy viviendo allá. Soy del norte en realidad. Mirá. ¿Y aquel lado es el norte, no? Sí, pues dice, soy del norte y mira para allá. Sí. ¿Y esto qué es? ¿Qué es arena? ¿Es un médano o no? ¿Es una montaña? En el desierto de Atacama. Están acá, perdón. No me había dado cuenta, ustedes estaban pequeños acá. Sí, claro. Es una mega obra que son piedras. Es la que recoge la tele más chiquita, la blanco y negro. El desierto rastrillado. Mirá, pero gigantes. ¿Cuántos tenían cada letra esas? ¿7, 8 metros? El total era... No, de alto, digo, eran grandes. No me acuerdo cuál era la altura, pero sí, de andar por ahí. Porque eran 35 metros, si no me equivoco, el ancho. Mira. De la palabra completa. En Atacama no llueve básicamente nunca, entonces la obra queda como... Claro. ¿no? Queda ahí. Queda también sin referencias como del emplazamiento, queda en algún lado. En un lugar que no se sabe dónde es. Como por ejemplo un punto GPS Claro. No, queda... Eso también pensándolo, digo, no sé si tenía relación con tu obra, pero por ahí pasa un poco lo que pasa con el que trabajador de una obra. Vos construís un edificio para otro, te fuiste y quedó olvidado quiénes fueron los que... Está el arquitecto de última el nombre, pero no toda la gente que trabajó y fabricó eso, ¿no? Como esa cosa de incógnita. Queda, yo creo que reducido como a un dato. Es una palabra en algún lado que en algún minuto alguien quizás la vaya a encontrar, quizás cuánto tiempo más adelante. Sí, o un satélite de Google o lo que sea, alguien la va a ver y no va a saber qué es. Y eso tenía una justificación, digamos una intención más bien. Que como el tránsito que describen estas intervenciones, primero en el cuerpo, ¿cierto? Que es más íntimo,
luego en la vestimenta, luego en el paisaje urbano que es el que yo habito y luego en el desierto, perdida. También iba en un tránsito que iba desde la identificación hacia el documento. O sea, esa palabra ya es como una palabra dentro de un libro en una biblioteca. Claro. Sí. Entonces, que es como un poco revertir el camino de esa prohibición, ¿cierto? Parte como una prohibición de decreto, pero después va desapareciendo y la gente va dejándose identificar con la figura del obrero. Las mismas personas que se dedican a las obras pierden esa identificación y ya, por ejemplo, se transforma en una cuestión como más bien para denostar a alguien. Cuando Elvira Hernández, la poeta, lo dice en un texto que está para el libro de esta obra, que se transforma incluso como una amenaza. Cuando a los niños le dicen, cuando le está yendo mal en el colegio, le dicen, ¿qué quiere ser un obrero? Claro. Como una amenaza de lo poco que podría ser. Claro, mirá qué raro. Sí, aparte lo veo como una acción medio, ¿no? De guerrilla casi, el escribirlo en el medio en un lugar donde no lo pueden ver las autoridades, digo, en el medio del desierto, ¿no? Claro, También está. sí. O en tu espalda y la llevas tapada, está bueno. Eso. Volvamos acá arriba a la losa esta que me gusta. ¿Le pusieron hierros o es solo hormigón? No, solo hormigón. Hormigón, bien. ¿Para qué te parece que sirve el arte? ¿Para qué sirve el arte? Sí. El arte, es una buena pregunta. No sé si sea tan utilitario, pero por lo menos como yo lo tomo, es como una herramienta de relaciones, ¿ya? Cuando el artista deja de hablar tanto de sí y empieza a hablar de los demás, y transforma su relato privado también en un relato colectivo que tampoco tiene por qué abandonar lo privado, se transforma en político y por lo tanto se transforma en una herramienta de transformación. Y siento que el arte es como la historia, ¿cierto? Yo tomo datos y tal como el historiador toma estos datos y escribe una historia que no es exacta, ¿ya? Y que Sí, reinterpreta, pone su mirada y la vuelca de una manera. Claro, y que la interpretación que tenemos de un conflicto bélico entre un país y el otro van a ser, en la medida que los dos estén involucrados, van a ser completamente distintas, Claro. ¿cierto? Asimismo, yo por lo menos desde el arte me doy esa libertad de poder tomar los datos y escribir una historia, ¿no? Y una historia que en este caso como que pueda burlar incluso un decreto, burlar una prohibición y aunque la palabra no existe en términos legales, me la escribo y la escribo en otros lugares, entonces... Está bueno, claro, como dejar una huella y evitar el olvido, la desaparición de eso. Claro, en ese sentido lo tomo como una herramienta, el arte como una herramienta de transformación social, en el sentido que es capaz de escribir una historia. ¿Alguna otra de tus obras tuvo algún significado así tan intenso de las últimas que has hecho, digo? Sí, yo creo que la obra, bueno, siempre como que estoy trabajando sobre esas cosas. Una obra anterior que tuve que se llamaba Cenotafio, que Cenotafio se le llama un monumento mortuorio sin muerto, ¿ya? Cuando ya no... Sin muerto, porque la persona todavía no murió, porque no se sabe dónde está el cuerpo y lo ponen... Por ejemplo, no se sabe dónde está el cuerpo, o simplemente el cuerpo se sabe que está en otro lado. Por ejemplo, una nimita en el camino es un cenotafio, ¿cierto? Es un monumento mortuorio, pero el muerto está en otra parte. Entonces, esta obra trataba sobre los rieles de tren que fueron ocupados para lanzar cuerpos al mar durante la dictadura. Y resulta que esos Acá en vez de en aviones, como hacían en Argentina, los llevaban con un tren y los tiraban al mar. Claro. Helicóptero también. Se llamaban los vuelos de la muerte. Claro, sí, igual que allá. Mira. Entonces, resulta que los rieles de tren están descontextualizados en muchas partes de nuestro paisaje. Si uno camina por acá, te va a encontrar que los postes de la luz siempre están como afirmando su tensión con un riel de tren que está enterrado en el piso. Y uno camina y, si no me equivoco, ahí al frente, eso quizás son rieles, ¿o no? Ah, mira, ahí veo unos chiquitos, sí, Claro. puede ser, claro. No estoy seguro, pero puede que sean. Pero si no, en la cuadra uno va a encontrar. Sí, sí. Entonces la idea era como transformar esos rieles en cenotafio, ¿ya? Claro. Y la operación era una operación más o menos pesada, ¿no? Como que me estaban Pues los rieles son pesadas. densos, claro. Claro, pero eran unas planchas de fierro de como 1 metro por 2, ¿no? En el cual se pulía y luego se protegía con un adhesivo plástico y se recortaba la figura de un riel de tren que venía de una imagen de un riel de la calle, ¿cierto? En esta imagen se recortaba el riel y ese riel Se aplicaba en la se chapa. aplicaba sobre esto y se recortaba esa protección, se quitaba, entonces quedaba esa parte del fierro expuesta al ambiente y la plancha de fierro íbamos y la tirábamos al mar.
¿no? Entonces el mar oxidaba... Rompía la parte esa y el otro no. Y la otra no. Entonces después al sacarla y sacar el adhesivo, se volvía a formar la imagen del agente de desaparición, que eso era como lo importante en ese sentido, porque yo no soy partidario de las obras que hacen aparecer lo desaparecido en un sentido tan literal, sino que más bien aquellas que ilustran la desaparición, ¿no? Porque la desaparición es como también parte de las obras, ¿cierto? Cuando nosotros nos sometemos materiales a un proceso, esos materiales entran a la obra siendo una cosa y después son otra, sí, claro. Desaparecen de cierto modo. Sí, transmutan esto, de hecho, cuando se vaya a este site específico, va a venir alguien con otro obrero y vos como ayudante de ese otro obrero con unas masas y unos cortafierros van a destruir esto y la obra va a desaparecer. Entonces es como la palabra obrero se va a ir de acá, va a seguir en tu espalda, ¿no? Sigue en lugares. Sí, pues entonces, claro, en ese sentido era, en ese caso, hablar sobre el agente de desaparición y no del desaparecido. Hasta ahora... Planchas pesaban 80 kilos, entonces era el peso de una persona. Movimiento, claro, entonces, el montaje era una cuestión bien especial porque era mover cosas muy pesadas, que pesaban lo que pesa una persona. Entonces, uno también tenía como esa conciencia de que está tomando como el peso de una persona. Y tirándola al mar también, digo, claro. ¿no? Una locura, mira. Sí. Pensando en el no vender obra, digo, esa es una decisión totalmente irrevocable, hablando de revoque y de obrero y de arte, o de alguna manera en algún momento podés empezar a vender sin dejarte cooptar mentalmente por el sistema del arte. Digo, ¿te parece como totalmente ajeno a vos la posibilidad que alguien pague por algo que producís? O si fuera, digo, una obra con total libre albedrío, hicieras lo que quisieras y no entraras en la lógica de producir para vender. Simplemente alguien viene y te dice quiero esta obra y te la compra. Claro. ¿Te podría funcionar o no te interesa el cambiar tu trabajo por dinero en esos términos? Por el momento no. Por el momento no porque, tengo pretensiones económicas súper bajas. Yo no ando buscando lujo ni nada de eso. Entonces, con lo que tengo estoy bien. Y no creo que se vaya a cambiar en realidad. Pero también pienso que estoy en un momento de mi carrera en el que no tengo como todavía como una identificación, digamos, como que Cristian Maturana es el tipo que hace estas cosas normalmente. Entonces, quizás cuando llegue, si es que llega en algún momento eso de ser como, de que lo que valoren es la manera de hacer y no tanto lo hecho. Sí, o el concepto, hasta puedes vender un concepto y no una obra material. Claro, quizás ahí podría hacerlo porque no me sentiría la obligación de tener que modificar algo de lo que hago. Sí, como los artistas venden performance, que vendés una instrucción y no una obra en particular hecha, ¿no? Pero yo creo que eso tendría que ver un poco con una cuestión como de consagración. ¿Cierto? Si en algún minuto llegase a tener algo así, no estaría la obligación de diseñar mis procesos en base a lo que se va a vender. Entonces, ahí podría ser, pero no pienso en eso tampoco, como que estoy muy lejos de eso y también muy poco preocupado de llegar para allá. Si tuvieras que poner un presupuesto ilimitado para hacer obra, que después no se va a vender, no importa, pero digo, ¿qué tipo de obra te gustaría hacer? ¿Que tenés alguna cosa en la cabeza que te gustaría? ¿En qué proyecto? Sí, ¿en qué proyecto invertirías si no tuvieras el limitante del dinero para hacerlo? Digo, idealmente, tenés la plata que quieras, ¿qué cosa construirías? ¿Cómo sería tu proyecto? No sé porque yo al menos los procesos que me diseño siempre tienen que ver mucho con tu escala de posibilidad. Trabajando en específico. Entonces va a depender de qué es el tema o el concepto que voy a trabajar en esa obra para ver qué formatos voy a ocupar, cuánto va a pesar y todas esas cosas. Entonces, como si tú me preguntas si yo quiero seguir trabajando, por ejemplo, con cemento, no tengo idea. No sé. ¿Cómo suele ser tu proceso creativo? Generalmente tenés una idea, ¿en cuánto tiempo la desarrollás y en cuánto tiempo la convertís en una obra efectivamente hecha, ¿no? Lento. Soy muy lento. Sí, por ejemplo, cuando trabajaba mucho en el desierto, cuando vivía en el desierto, trabajaba... ¿Viviste en el desierto en Atacama? Sí, soy de allá. Ah, mira. Un tiempo me vine a estudiar acá. ¿Cómo es vivir en el desierto? Entonces, en la pregunta. Vivir en el desierto... ¿Hay localidades tipo pueblos en el desierto o vivías en el medio del desierto literalmente, no sé, haciendo algo? Yo viví... Bueno, soy de Antofagasta.
Y después me vine a estudiar acá y todo. Y luego me volví a trabajar, pero a Copiapó, en el desierto de Atacama. Entonces, claro, viviendo en ciudad y todo eso, pero por lo menos Copiapó, cuando yo ya llegué como grande, ¿no? Digamos, hacía no las cosas que me decían mis papás que tenía que hacer como cuando era chico, sino que hacer las cosas que yo quería. Y claro, me di cuenta que la ciudad no funcionaba como un oasis en el sentido de las cosas que a mí me interesaban, ¿no? Que en la ciudad no había nada, nada que es súper práctica, era, o por lo menos lo era hace un tiempo. Claro. No había ni cine. Entonces... Claro, ¿para qué hace falta un cine, no? Ahora sí, claro. Es como, ¿para qué un cine si tenemos el desierto este? O sea, claro. Claro, entonces yo empecé a buscar todo afuera y a relacionarme mucho con eso. Y mi obra empezaron a trabajar, por ejemplo, sobre fenómenos como la decoloración. Y son procesos súper lentos, o sea, en formar una imagen con materiales decolorados, en hacer una imagen me demoraba 3 o 4 meses. Claro. Entonces, claro, me impuso como un ritmo también, de que no tengo esa cuestión de tener El que vértigo, claro. producir obras ni nada. Por lo general hago como una obra por año. Hay años en que no hago nada, pero porque estoy haciendo algo que demora más tiempo, ¿no? Claro. Pero no te angustia esa lentitud de proceso, ¿te parece que está bien y no, te va bien así? Sí, no me urge para nada tiempo ahí. Tus últimas palabras, por favor. Antes de morir, mis últimas palabras. No sé, me lo pones difícil. Nada, más bien como pensar en esa posibilidad que tenemos todos desde algún espacio en específico, uno desde el arte, otro desde la panadería, otro de poder como establecer estrategias que sirvan para porfiarle un poco a los modelos aplastantes, ¿no? Conservar espacios como esta conversación, como escribir la palabra obrero con rastrillando en medio del desierto, claro, ¿no? Por ejemplo. O cosas comunes y corrientes, digamos, espacios como de generar espacios de convivencia, de conocimiento. Creo que son las únicas maneras en que podemos, no sé si solucionar las cosas, pero por lo menos sentir un alivio. Lo contracultural termina siendo lo que antes era como, ¿no? Lógico y razonable, ahora termina siendo diferente. Claro. Muchas gracias. Ya, gracias a ti. Me encantó entonces la obra, nos vamos con este Site Specific. Esto ha sido un crudo más. Muchas gracias.